Hola amigos de Ventana Verde. Bueno, ya sabéis que a través de las noticias que se está celebrando en Sevilla el cuarto congreso, digamos, para la financiación internacional de los países necesitados. La jornada, pues hay una gran afluencia, hay como unas 2.000 personas que han venido para asistir a las conferencias, que son tanto de personal de la ONU como de los países, de casi 200 países que tienen representaciones, y así como muchísimas empresas que están relacionadas en torno a todo este desarrollo, actividad relacionada con el sector, sobre todo de la construcción, de la energía, etcétera, etcétera. Es un gran foro, es un momento oportuno para poder hablar, para poder conocerse, para poder intercambiar y bueno, y realmente pues el tema sería preguntarnos qué es las Naciones Unidas, ¿no? Las Naciones Unidas pues es una representación de cada país que se reúne periódicamente, que cuando hay casos extremos, como ha ocurrido con la guerra de Rusia a Ucrania, o con la guerra de Israel con la zona de Palestina, con Gaza, con otros países que también están en guerra, que son muchos los países que están en guerra, lo que pasa es que solamente conocemos los más llamativos, los que más salen en la comunicación porque tienen más repercusión mediática. Bueno, la ONU tiene un presupuesto anual, lo que se llama gasto corriente en la administración pública, es decir, el dinero que se necesita para todos los días pagar los salarios, pagar todos los gastos normales de infraestructura, de instalaciones, de agua, de luz, de vehículos, etcétera, etcétera, de 3.270 millones de euros al año. Es un presupuesto que normalmente se va aumentando casi todos los años. Este año el primer dador, ya sabéis que luego hay una serie en función del Producto Interior Bruto y de una serie de variables más sobre la riqueza o no riqueza, sobre las posibilidades económicas, se hace un baremo y entonces hay una lista, por así decirlo, de países dadores, ¿no? Países donantes, que son países que dan dinero, primero, para el funcionamiento de un porcentaje para el funcionamiento de todo este dinero que se necesita para que siga funcionando la ONU, y sigan pudiendo abrir la puerta todos los días. Lógicamente, el primer dador es Estados Unidos, que se representa un 27 y pico por ciento. El segundo dador es China. El tercer dador es Alemania, Japón, Francia, Italia, Reino Unido. En fin, eso es un poco la lista. Pero la diferencia es muy grande porque estamos hablando de un 27% de Estados Unidos, que no ha venido el presidente Trump porque realmente quiere salirse de las Naciones Unidas. Más que querer salirse, lo que quiere es dejar de pagar y ahorrarse pues 1.000 millones de euros prácticamente todos los años. El segundo país es China, que China es un país que está muy comprometido con África, por ejemplo, ¿no? En América también está, pero sobre todo con África está muy comprometido. China genera más de 200.000 millones de euros al año en África. Es decir, que ese 15%, esos 400 y pico millones de euros que digamos que pone, lo recupera ampliamente, porque está facturando del orden de 200.000 millones en el conjunto de África. Lo digo para que veáis un poco la relación entre lo que se pone y lo que se recibe. Bueno, la ONU, además de ese presupuesto fijo de gasto corriente, de gasto de funcionamiento, tiene un presupuesto para un capítulo muy importante, y que es el capítulo de la paz en el mundo. Y para eso tiene un capítulo de 6.000 millones de euros. 6.000 millones de euros. Yo me imagino que alguna vez habéis visto por televisión, ahora por ejemplo con Israel, con Líbano, habéis visto que los cascos azules son de la ONU. Los cascos azules estuvieron en la antigua Yugoslavia, cuando hubo la desintegración de Yugoslavia, y estuvieron como fuerzas de mediación entre unos y otros. Tienen su papel. Bueno, lo que está claro es que los asistentes, digamos que hay dos tipos de asistentes, por simplificarlo: los que vienen a pedir dinero, y los que
vienen a dar, pero que tratan también de sacar algo a cambio de ese dinero que dan, ¿no? Claro, muchas veces hemos hablado en varios vídeos sobre el tema de que en Europa, en América, pues bueno, ya no se construyen infraestructuras básicas, ¿no? Es en África donde se construyen estructuras básicas, donde se tienen que construir carreteras, centrales térmicas, centrales hidroeléctricas, hospitales, en fin, construir, etcétera. Son más de 1.300 millones de personas las que hay en África, ¿eh? Con un nivel de pobreza muy importante, salvo Sudáfrica, que está por encima de todos en cuanto a renta per cápita, y Nigeria, pues que es un país inmensamente rico en petróleo, por ejemplo, que es un ingreso tremendo el que tiene. Lo que pasa es que ya van por más de 160, 170 millones de habitantes, y luego pues países como la República Democrática del Congo belga o otros del entorno, pues que son un verdadero almacén de minerales, de oro, de todo tipo de minerales preciosos, minerales específicos que se utilizan para la comunicación, etcétera, 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 ¿no? Lo que es curioso a veces es analizar un poco la mentalidad, ¿no? Porque claro, el que viene a pedir, yo como he tenido que viajar bastante por esta zona, por estos países, sobre todo por el norte de África, pues claro, te das cuenta de que el que recibe el dinero está convencido de que los países que tienen dinero, que tienen una renta per cápita importante, tienen la obligación de aportar ese dinero para que ellos puedan mejorar su vida, ¿eh? Aunque sea sin trabajar. Y los países que normalmente aportan dinero, pues tienen, digamos que de alguna manera, lo que tratan es de recuperar ese dinero de alguna manera mediante grandes proyectos, grandes obras, etcétera, 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 ¿no? El problema siempre es la financiación de estos proyectos. Los africanos lo que quieren es que les manden el dinero. Dicen, mándanos 100 millones y nosotros ya haremos carreteras y hacemos esto y hacemos una central y hacemos... Claro, la experiencia es válida y sabemos perfectamente que de ese dinero desaparece, se esfuma, ¿eh? O su aplicación se reduce a un mínimo, 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 mínimo de lo que se ha donado. Con lo cual los países que dan dinero dicen, no, no, se acabó, aquí no se da más dinero. Aquí nosotros vamos a hacer este proyecto, vamos a montar esa instalación, vamos a hacer esa fábrica, vamos a invertir ese dinero, y vamos a exportar lo que tengamos que exportar o a producir algo que genere dinero para poder y pagar esa instalación como si estuviéramos en nuestro país. Y entonces ahí es donde está el tema, el enfoque es en la Unión Europea, para evitar trapicheos de dinero, de mandar dinero, de tal, pues lo que hace es complicar mucho el tema administrativo. Hay proyectos de colaboración que se pasan 2, 3 años o más, y luego pues no llegan porque es imposible llegar con todo lo que piden y cuando realmente lo que falta es un control sobre el terreno. Porque cuando ya se ha soltado la pasta, ya se acabaron las posibilidades de volver a recuperar ese dinero. Esto es así de claro. Entonces hay siempre, en el año 2020 hubo un gran momento para auge de proyectos para África, para generar proyectos, pero en los que tenían que trabajar 2 o 3 países conjuntamente de la Unión Europea, empresas de estos países, conjuntamente constituir UTEs, constituir asociaciones temporales, etcétera, para poder trabajar en determinados proyectos y había ayuda a las empresas europeas para poder hacer ese proyecto. Bueno, eso puede ser el camino. El camino, desde luego, que ya prácticamente ha fracasado y se ve, es la de mandar dinero para hacer lo que ellos quieran hacer luego que hagan lo que quieran con su dinero, como es lógico, pero no con un dinero que es de otros países, de otros ciudadanos, que bueno, que pueden sentirse motivados de colaborar con el desarrollo de un país, pero tienen que estar metidos, involucrados en eso para garantizar que todo ese dinero, todo ese control, toda esa supervisión, todas las instalaciones se hagan, funcionen, y tengan una actividad. Eso es muy importante. Bueno, por resumir simplemente el congreso que se ha celebrado, por llamarlo de alguna manera, el último se hizo hace 10 años, este es el cuarto congreso de financiación, que siempre el tema es la financiación. Lógicamente, este año, si Estados Unidos se echa para atrás,
pues las Naciones Unidas va a contar con del orden de 1.000 millones de euros menos, ¿eh? Con una tercera parte casi de menos del presupuesto que ya ahora ya tenía. Pero bueno, analizando un poco el Congreso de Sevilla, ¿no? Esta jornada internacional. Pues verdaderamente España, por ejemplo, ha tenido que pagar, para que se celebrara en España, ha tenido que pagar 2 millones directamente a Naciones Unidas. Ha tenido que correr con todos los gastos de todas las personas que han venido de Naciones Unidas, con todos los gastos de alojamiento, desplazamiento, seguridad, etcétera, etcétera, estimados en otros 3 millones. ¿Eh? Y luego toda la organización de todo el conjunto de mover a todas esas personas. Ha habido miles de policías. Podemos ver paseando por la calle hoteles, a la puerta del hotel, un jeep de la policía, una furgoneta de la policía y a la puerta del hotel 2 o 4 policías con metralletas y con chalecos antibalas. O sea que yo creo que la imagen de seguridad que se ha dado creo que ha sido muy positiva, porque verdaderamente que sepamos no ha pasado absolutamente nada. Pero toda esa organización, todo ese tema a España, en el caso de esto, el que lo asume la gestión sería la empresa pública de turismo del Ayuntamiento de Sevilla, es la que asume la gestión, pero realmente el gobierno de España, el Estado español es el que tiene que pagar ese gasto, lógicamente, a los organizadores. Se estiman 52,7 millones de euros. ¿Eh? O sea, para que veáis la movida que esto representa, ¿no? Y luego todo lo que hay en torno a eso y todo lo que pueda mover. Con estas 2.000 personas que han venido directamente a participar se calcula que han venido 8.000 personas más. ¿Eh? Familiares, amigos, en fin, etcétera. Y bueno, esto simplemente es un poco esa idea de lo que son los países en desarrollo. Los países es algo parecido, pero no es igual a lo que es cuando hablamos de Europa, que la Europa de dos velocidades, la Europa del norte, la Europa del sur, por la renta per cápita, en fin. Aquí el problema es que la renta per cápita está por los suelos en general. Ya digo, salvo Sudáfrica, Nigeria y algún país más que se esté aproximando a unos niveles superiores, ¿no? Con un gran desarrollo, una superpoblación, con lo cual hay un problema alimenticio agrícola importante, y bueno, pues porque el desarrollo turístico realmente pues es pequeño en relación a todo el continente. ¿Eh? Pues nada más, solamente era haceros unos comentarios. Hasta pronto, gracias.